Como no, como dando. Tú lo estabas deseando, yo también. Volvemos con vídeo de casos reales y para el vídeo de hoy tenemos el caso de las brujas de San Fernando. Para este caso nos trasladamos a San Fernando, en Cádiz, y tenemos a tres niñas, tres protagonistas que son Clara, Iria y Raquel. Y antes de empezar un poco a explicar, os voy a poner en contexto de cómo era la situación familiar de cada una, porque es muy importante. Iria, y es que Iria venía de una familia de militares, como bien sabéis, por cerca de San Fernando está la base de Rota. Digamos que al venir de una familia de militares estaba súper protegida, hiper protegida, pero no en el buen sentido, sino tenerte así, no te dejo ver mundo, no te dejo que hagas nada fuera de lo normal. Entonces digamos que esto se tradujo en que Iria pues tenía una falta de cariño enorme, no estaba acostumbrada a que le dieran cariño como tal. Luego tenemos a Raquel, que desde mi punto de vista es la que tiene la situación familiar más complicada, y es que la madre era drogadicta. La dio como muy entrecomillado, en adopción a otro familiar porque no se podía hacer cargo de la niña, con lo cual se la dejó a otro familiar, pero luego a lo largo de los años va a retomar como su labor de madre, aunque no lo hace bien, y vuelve a tener a Raquel como su hija. Por otro lado, el padre también es adicto y el padre pues se escabulló, no se le vio el pelo y no... Y por último tenemos a Clara, que es la que tiene una relación familiar más estable, lo normal, una familia medianamente estándar, se le da cariño, se la protege pero sin dejar que la niña pues tenga vida, lo que podemos decir lo más normal. Vamos a hablar de su relación como grupo, porque estas tres niñas eran un grupo, era un grupo de amigas de tres. Digamos que a estas niñas eran como muy diferentes, vestían con ropa gótica, se interesaban mucho por el mundo ocultista, tema ouija, tema tarot, todos estos temas, ¿no? Clara no siempre fue así, y es que también una compañera de su clase corrobora cómo ella veía a Clara hacer dibujos en clase. A ella le encantaba el color rosa, le encantaba dibujar unicornio, con lo cual Clara empezó a ser así cuando se juntó con Iria y con Raquel. Se supone que en la edad en la que están, que tienen 16 años, están en la ESO, lo que más quiere es encajar. A ella no le interesaba encajar, de hecho querían todo lo contrario. Clara pues también se interesa por todo este mundo ocultista, pero ya llega un momento, digamos, que todos los temas ocultistas que manejan Iria y Raquel se están yendo de madre. Empiezan a rozar el extremo. Ya ese tipo de cosas no le empiezan a interesar. Entonces va como alejándose del grupo. En esta separación, Clara va a conocer a Manuel Alejandro, su novio. Entonces, ¿cómo afecta esto a Iria y a Raquel? Sobre todo a Iria, porque cabe recalcar que la cabecilla de las tres era Iria. Esto le sienta como una pata en el culo, le sienta como una traición enorme el que su amiga se haya separado y para colmo se eche novio. Como Raquel era medio perrito faldero de Iria, pues a Raquel también le sienta mal. Entonces digamos que Iria y Raquel se empiezan a poner en contra de Clara. Además, estas dos chiquillas, Iria y Raquel, ya empiezan a decir un demonio le había encomendado hacer una especie de misión. Ellas decían que tenían como un demonio protector que se llamaba Demon. Se empiezan a adentrar ya en un mundo bastante oscuro, ya no un mundo tema tarot, tema místico, tema etcétera. Empiezan a meter en un mundo ya más turbio. Hay un caso que entra en el juego y que va a ser crucial para el caso de las brujas de San Fernando, que es el caso del asesino de la katana. Durante esta misma época, digamos que las noticias están a rebosar con este caso del asesino de la katana, ¿no? De Cádiz nos vamos a Murcia. José Rabadán es un adolescente, le gusta mucho el tema de videojuegos, sobre todo el Final Fantasy, creo recordar. Le gustaba mucho la figura de los samuráis. Entonces su padre, es que tenía a su niño también pues muy consentido y demás, y le daba mucho cariño y demás, pues decide regalarle una katana. El padre no sabía que ese regalo iba a condenarlo. En la noche madrugada del 31 de marzo al 1 de abril, José Rabadán pues empieza a darle vuelta a la cabeza y empieza, ¿y si cojo la katana? Y efectivamente cogió la katana. Tenía papá, mamá y una hermana pequeña. El padre estaba durmiendo en la habitación de matrimonio, por así decirlo, y la madre estaba durmiendo con la hija en otra habitación aparte. Entonces José Rabadán se fue a la habitación de su padre, cogió la katana, empezó a dar cortes. Se supone que una vez te den una katana, ahí te quedas, pero la peculiaridad que tenía el padre de José Rabadán es que era un hombre muy grande, muy cantudo. Entonces las sintió todas, 5 en la cabeza y 5 en el resto del cuerpo. Y las de la cabeza pues ya llegaron a traspasar
el cerebro. Termina con su padre, se va a la habitación de la hermana donde estaba la madre y la hermana. Instintivamente la madre pone las manos a modo de instinto, pierde dedo, no sabemos por qué, ahí la katana se rompe. ¿Va a parar? No. Va a seguir, pero va a seguir con un machete. Va a terminar con su madre y la hermana la va a dejar para la última, pero también termina con la vida de la hermana. Este caso está a rebosar en las noticias. Iria y Raquel están muy atentas a la tele y a lo que había hecho José Rabadán. ¿Qué dato importante se mete aquí también? La ley del menor. En este momento estamos en que se reforma la ley del menor. ¿Qué te decía la ley del menor? Que tú hasta los 16 años eras considerado pequeño, pero a los 17 ya se te considera y se te condena como un adulto. Pues esta reforma, que fue muy polémica, te dice que tú vas a seguir siendo pequeño hasta los 18 años y no se te va a considerar adulto hasta los 19. Iria y Raquel Benesto, claro, como estaban en la ESO, todavía no tenían 19 años como para ser condenada como un adulto. Como que ellas empiezan a pensar que pueden experimentar todo lo que quieran porque no se les va a juzgar como un adulto. Y se te va a juzgar, pero te van a meter en un reformatorio, en un correccional, y a los pocos meses vas hasta afuera. Y estas niñas empiezan a mandarle cartas a José Rabadán, que él nunca le va a contestar. Pero el hecho de mandarle cartas a la cárcel e intentar comunicarse con él está. La relación con Clara pues no era tan como antes. Deciden que van a quedar con ella para intentar hacer las paces porque quieren volver a llevarse bien con ella. En el parque del Barrero, cabe recalcar que Clara le cuenta todo esto a su novio Manuel. Recordemos que tiene una relación con Manuel y a Manuel no le convence mucho que vaya al parque con estas dos amigas porque a él nunca le causó buena impresión estas dos niñas. Pero bueno, al fin y al cabo Manuel dice: han sido tu amiga, son tu amiga, a lo que quieras, si querías hablar con ella, pues ve. Tiempo más tarde, Manuel se va a encontrar a Raquel e Iria caminando, riéndose, tan felices por la calle, y él las ve porque él está haciendo botellón y él le va a preguntar: oye, ¿dónde está Clara? Porque tengo entendido que habéis ido juntas al Barrero. Pues sí, hemos estado juntas, pero Clara ya se fue a casa, así que no tenemos ni idea de dónde está Clara. Y Manuel dice: qué raro, Clara nunca suele irse sola a ningún lado y será la noche del 26 de mayo cuando Clara nunca va a regresar a casa. A la mañana siguiente los padres de Clara tienen las antenas puestas, el padre de Clara se va a comisaría, pone la denuncia: mi niña no ha vuelto, no sé dónde está mi hija, y la madre empieza a llamar a madres de Raquel, de Iria, de todo el mundo, y también habla con el novio, con Manuel. Entonces Manuel dice: ostras, vale, espera, a mí me pasa una cosa con Iria y con Raquel, y es que yo las vi, se suponía que Clara estaba con ellas dos, pero yo las vi sola. Clara me dijo que había quedado con ella. Y una particularidad, y es que yo vi cómo Iria llevaba un peto vaquero y lo llevaba lleno de barro. Que Manuel no sabía es que él vio sangre seca, él creía que era barro. Entonces a Manuel ya le empieza a chirriar un poco el asunto. ¿Y qué dice Manuel? Voy a ir al último sitio donde Clara me dijo que iba a quedar con estas dos niñas porque a mí no me está cuadrando. Manuel va al parque del Barrero, te encuentra el cuerpo de su novia sin vida y en unas condiciones nefastas. No tardaron en determinar que el cuerpo era el de Clara y tenía 32 puñaladas. Una enorme, que había sido la causa de la muerte, que tenía una aquí en el cuello, bastante grande y bastante profunda. Ante la situación de que el parque del Barrero estaba solo y estaba Manuel con un cuerpo al lado y para colmo era el novio de la fallecida, ¿qué dice la policía? Por estadística, Manuel culpable. Interrogan a Manuel. Manuel tiene coartada por todos lados porque él estuvo en el botellón, con lo cual había como 10, 15, 20 personas que podían corroborar que Manuel estuvo allí. Entonces, ¿qué hace la policía? Vale, Manuel tiene coartada. Vámonos a las amigas. Primero van a casa de Raquel y le dice que si la puede acompañar a comisaría y Raquel le dice que sí. La policía ve cómo Raquel mete algo en una maceta. Lo esconde. ¿Qué pasa? Que para este momento, como la policía había llegado para hacer un interrogatorio, no tenían ninguna orden de registro, con lo cual la policía no podía registrar absolutamente nada de la casa. Y a la policía tampoco le convenía, porque la policía la quería tranquila. Por otro lado, también van otro grupo de policías, va a casa de Iria y ven que Iria tiene una venda aquí en el brazo. No, es que también estuve en un botellón y me cortaron con el vaso de un cubata. Y observan también cómo hay un tendedero con ropa tendida y que justamente está tendido un peto vaquero. Coincidía con la declaración de Manuel, que había dicho que había visto a Iria con un peto vaquero manchado de barro. Es raro que tú pongas una lavadora por la noche y justamente laves la ropa que te acabas de poner. Las llevan a las dos a comisaría. Van a interrogar a Iria, que es la que tiene el corte en el brazo.
Aquí la policía, ¿qué pasa? Que tiene en el interrogatorio a un forense, el forense que ya le había hecho la autopsia a Clara. ¿Qué determinó el forense? Las estocadas que le dieron a Clara eran un pelín raras, y es que no era un corte limpio, sino que tenía un corte y como una punzada arriba, es decir, corte, punto, corte, punto, corte, punto. ¿Esto qué significaba? Que el cuchillo que se utilizó tenía la punta doblada y no clavaba del todo entero, por eso tenía como línea y punto, línea y punto. El forense le pidió a Iria que se quitara la venda del brazo. Se resistió un poco a quitarse la venda. Se quita la venda y el forense dice, efectivamente, tú sabes que la marca que tienes en el brazo es la misma, idéntica al patrón de estocada que tenía tu amiga Clara. A Iria se le cambia la cara. Las dos iban muy subidas, iban muy chulitas las dos, pero en el momento que a Iria le comentan lo del brazo, Iria se viene abajo. Nos vamos a la habitación donde están interrogando a Raquel y Raquel está un pelín más nerviosa, sigue subida, pero está más nerviosa y ella ya empieza a hacer preguntas tipo ¿qué le puede pasar a una persona que acaba con la vida de otra? Entonces la policía ya dice vamos a tirar. La policía empieza a tirar, empieza a presionar, Raquel se derrumba y confiesa. Y no le da tiempo al policía que está con Raquel irse para el policía que está con Iria, que se encuentran los dos y las dos confiesan a la vez. Ahora dice, vale, pues ahora vaya a venir con nosotros, vamos a ir al barrero y vamos a hacer la reconstrucción de los hechos. No tenían ni una pizca, ni un atisbo de arrepentimiento, o sea, ni estaban nerviosas ni estaban mal, o sea, estaban felices y se estaban riendo. De hecho, decían que por el camino iban cantando. Pues ella comentan que Iria le tapó los ojos, que Iria le decía a Raquel, sigue, no pares, sigue. Raquel, como era ella la que estaba pegando la puñalada, pues se le escapó el cuchillo y le dio un corte en el brazo a Iria, sin querer. De ahí que Iria tuviera la venda. Después de esto, evidentemente, pues son culpables, se van a la casa de las dos y empiezan, ya tienen orden judicial y ya empiezan a recoger pruebas y demás. El objeto que había en la maceta que Iria escondió antes de irse al interrogatorio era el cuchillo, que efectivamente el cuchillo tenía la punta doblada, tal y como dijo el forense. Registraron los ordenadores y vieron cómo tenían relatos macabros de cómo agentes, recortes de periódico que tenían que ver con la ley del menor, o sea, ellas estaban informadas, iban a hacer algo, iban a estar 2 o 3 meses en un correccional y iban a salir. Tenían un escrito como qué le iban a contar a la policía si las pillaban y efectivamente coincidía con la coartada que ella les contó en el interrogatorio. Luego también determinaron que el peto que estaba tendido, que ya no tenía restos de sangre, pero sí tenían restos de hierba, de fibras de hierba que coincidía con las muestras de hierba que habían recogido del barrero. Básicamente aquí viene lo más turbio y es que ellas dijeron por qué de lo que habían hecho eran porque querían saber qué se sentía matando. También confiesan que no es la primera vez que lo intentaban, que ya intentaron hacerlo con una mujer embarazada en unos aseos del centro comercial de San Fernando, que es Bahía Sur, porque pues estaba ahí el demonio que le decía que, bueno, una mujer embarazada, acababan con 2 vidas, era mucho más en fin. No lo consiguieron porque la mujer salió corriendo y llamó al segurata y el segurata y la mujer embarazada corroboraron también pues de que intentaron también en los cuartos de baño. O sea, el cambio de la reforma de la ley del menor debutó con este caso. O sea, tú imagínate tener una ley y cambiarla justamente cuando hacen una atrocidad y tú no poder condenar, o sea, como se merecen, porque ahora la ley del menor y las niñas son menores ha cambiado completamente y ha cambiado radical. Entonces, esta ley, digamos que se acepta, tal, a finales de 1999. Se supone que debería entrar en vigor en los años 2000, entra en el 2001. Con lo cual, estas niñas primero sí que van a una cárcel de adultos, porque ahí todavía no había entrado en vigor todavía la ley del menor. Y pasan 3 meses en la cárcel. La tuvieron que cambiar de cárcel, meterla en otra, porque le dieron castaña. Pero luego, pues las niñas entran en un correccional. Primero son condenadas a 8 años y no cumplieron los 8 años, cumplen 5. A las 2 se le exige que deben pagar 250.000 euros a la familia de Clara. Iria paga, pero la familia de Raquel no paga. Se supone que no tenían dinero, con lo cual Raquel se libró incluso de pagar. Y bueno, lo que tenemos ahora mismo de qué pasó con Raquel y con Iria es que Raquel trabaja en un reformatorio como psicóloga. Iria trabajó en 2017, que estuvo en Oxford, en un cole, encargándose de niños pequeños. O fue hizo y la puso de patitas en la calle. Así termina el caso, muy parecido al que ya